Chicos, aquí seguimos analizando la obra cervantina, que es El Quijote de la Mancha, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bueno, El Quijote de la Mancha está dividido en dos partes. Tenés la primera parte, escrita en el año 1605, y la segunda parte, ¿sí?, publicada 10 años después, en el año 1615. Vamos a ir con una pequeña explicación, una pequeña descripción de lo que es la primera parte, ¿no? ¿Sí? La primera parte del Quijote de la Mancha, la acción principal está de alguna manera presentada en dos ámbitos, ¿no? Por un lado tenemos las malparadas aventuras de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Los distintos tipos de aventuras con el cual él inicia la obra, ¿sí?, y de las cuales sale desvalido, ¿no?, porque siempre sale vencido. Y tenemos una segunda parte, ¿sí?, que es, creo que es del Tratado Séptimo en adelante, o del capítulo 7 en adelante, en donde se une, ¿no?, de alguna manera, la pareja que surge entre el caballero, que es el Quijote de la Mancha, y el escudero, que es Sancho Panza, ¿sí? Esas son las acciones, de alguna manera, las acciones principales que se desarrollan en la primera parte de la obra cervantina. Ahora tenemos las historias aparte, las que son las secundarias, ¿no? Las secundarias están divididas en dos niveles. Hay que entender que estructuralmente están divididas en dos niveles. Por un lado, tenemos a los personajes del nivel, los personajes que participan, perdón, los personajes que participan del nivel de realidad de la historia principal, ¿sí? Aquellos personajes que están totalmente relacionados con la historia principal de la obra, ¿no? Que tenemos por un lado las cuatro historias amorosas, que son la de Cardenio y la de Lucinda, la de Fernando y la de Dorotea, la del capitán cautivo y de Zoraida, y la de Doña Clara y Don Luis. Son las cuatro historias amorosas que aparecen dentro de la obra y que de alguna manera están relacionadas con la historia principal. Y por otro lado, los relatos pastoriles, en donde aparece la desgraciada historia de Marcela y Grisóstomo, ¿sí? Esos son los personajes, ¿sí?, que participan de alguna manera del nivel de realidad de la historia principal del Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Y después tenemos, dentro de en un segundo nivel de las historias secundarias, tenemos la historia del curioso impertinente. Y esto hay que tomarlo muy con pinzas. ¿Por qué? Porque es una historia como marcada dentro de lo que se conoce como relato enmarcado. ¿Por qué? Porque es una ficción, es decir, una historia dentro de otra ficción, es decir, dentro de otra historia. Por eso se llama relato enmarcado, ¿sí? En donde la historia del curioso impertinente es una historia totalmente paralela a el eje central de la historia del Quijote de la Mancha, ¿no? En donde sí sacaríamos, extraeríamos, ¿sí?, la historia del curioso impertinente de la obra cervantina, la historia del ingenioso hidalgo y de su escudero no variaría en ningún momento. Es decir, que no se alteraría la historia principal si es que se elimina, ¿sí?, la historia del curioso impertinente. Es una obra dentro de otra obra, por eso se llama relato enmarcado. Después tenemos, 10 años después, la publicación de la segunda parte del Quijote de la Mancha, ¿no?, en el año 1615, en donde cambia el plan narrativo del autor, cambia sustancialmente la visión literaria de Miguel de Cervantes en el momento de reelaborar o de elaborar la segunda parte del Quijote de la Mancha. Por dos razones, ¿no? Cambia por dos razones, ¿sí? Por un lado, se observa una mayor maduración narrativa, ¿no?, una mayor maduración literaria por parte del autor, ¿sí?, mucho más concienzuda. Y por otro lado, tenemos la aparición de un Quijote apócrifo, ¿sí?, es decir, de una segunda parte de un Quijote de la Mancha de otro autor,
¿sí? Que le quiere dar continuidad a la primera parte. Este autor es de nombre Avellaneda, que escribe una segunda parte del Quijote de la Mancha como continuación de la primera, ¿sí? Pero que es una obra apócrifa, ¿sí? Porque no es del mismo autor. Ahora, las historias en este caso son breves y es muy importante hacer la comparación con la primera parte, porque en la primera parte teníamos la historia principal y de forma paralela las historias secundarias, mientras que en la segunda parte del Quijote de la Mancha tenemos la historia principal que se encuentra circundada, se encuentra rodeada de todas las historias breves secundarias que se encuentran relacionadas con la historia principal, ¿sí? Es decir, que las historias breves secundarias de la segunda parte se relacionan con la acción principal de la obra, ¿sí? Esta segunda parte también, de igual manera que la primera parte, Miguel de Cervantes lo presenta como una supuesta creación, ¿sí? De este autor ficticio que era Cid Hamet, ¿sí? Que lo presentamos en el tutorial anterior, ¿sí? Con la diferencia que en este caso los personajes saben, los personajes principales de la obra saben de que se encuentran dentro de una historia famosa, ¿sí? Dentro de una historia trascendental, ¿sí? Las historias, ¿sí? De Sancho Panza y de Don Quijote de la Mancha al final de la obra se bifurcan, es decir, que se separan, ¿sí? Por un lado, Sancho Panza debe encargarse del gobierno de la ínsula de Barataria, ¿sí? Que es de alguna manera que se cumple el sueño de Sancho Panza, porque fue el motivo que lo movilizó a convertirse en escudero del Quijote de la Mancha, ¿no? Y por otro lado, ¿sí? A Don Quijote, que permanece junto a los duques defendiendo a la hija de la Doña Rodríguez, ¿sí? Pero que al final vuelven ellos simbólicamente a unirse para continuar el camino de aventuras que habían emprendido, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí presentamos lo que es una breve descripción de lo que es la primera parte y la segunda parte del Quijote de la Mancha, ¿sí? Y cómo se dividen, unen, bifurcan y terminan juntándose tanto las historias principales como las secundarias dentro de la obra, ¿no? Seguramente en el próximo tutorial seguiremos desarrollando y analizando y aunando mucho más en las características que lo convierten a Miguel de Cervantes como autor, pero más que nada al protagonista, el Quijote de la Mancha, en un héroe barroco, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo, chicos, hasta luego.